Ahora le vamos a pedir a Adriana Puigros, que continúe en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, ANSAFE, por esta invitación. Realmente, lo primero que quiero decirles es que a mí me emocionó escucharla, Sonia. Y me emocionó porque lo que pensé en ese momento es, qué bueno que la CETERA se da una continuidad. Qué bueno, qué difícil, porque es muy difícil en nuestros países, no solo en nuestros países, en las instituciones, es muy, muy difícil el garantizar una herencia, el garantizar la transmisión de la lucha acumulada, de las convicciones. Es muy difícil generar nuevos dirigentes. Por eso, sí, Estela está presente. Cuando hablaba Sonia, yo sentía la presencia de Estela, pero la presencia en un nuevo liderazgo, ¿sí? distinto, es decir, conteniendo todo lo valioso del liderazgo de Estela, ¿sí? y del liderazgo de quienes la precedieron y le dieron continuidad a la CETERA desde aquellas épocas de Mari, de Hugo, ¿sí? de la marcha y de la carpa blanca, ¿sí? desde aquellas épocas. Entonces, realmente creo que es muy importante el hecho de que Sonia esté al frente de la CETERA. Quiero decirle respecto a Roby, que es mi jefe, porque yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, entonces, digamos, es mi jefe. Y que ustedes se podrán imaginar lo que fue estar sentados en una mesa cuando del otro, en una paritaria que inventamos, y del otro lado estaba el SUTEBA con Baradel, que comandaba al Frente Gremial Docente. Así que no les voy a contar esa experiencia porque ya se pueden imaginar quién dirigía la cosa. Ahora, ayer, no sé si ustedes lo vieron, anteayer, que Google, ¿sí? hizo un homenaje a Olga Cosentini. Entonces a mí me dio un ataque porque ¿qué tiene que ver Google con Olga Cosentini? ¿Cómo puede ser que Google le haga un homenaje a Olga Cosentini? Entonces, digo, me acordé de esa última entrevista con Olga, maravillosa, en ese lugar tan hermoso, esa casa tan hermosa donde Leticia cultivaba flores. ¿Se acuerdan de las rosas que cultivaba Leticia Cosentini? Dije, ¿qué tiene que ver esto con Google, no? De la misma manera que qué tiene que ver Google con las aulas informáticas de la Universidad de Córdoba. O sea, ¿por qué la Universidad de Córdoba contrata a Google para que construya las aulas informáticas? ¿O por qué, sí? ¿Por qué el HSBC, el banco, se mete con la educación secundaria? ¿Por qué avanza sobre las escuelas? ¿Por qué el Banco Santander nos paga los salarios de la Universidad de Buenos Aires y de muchas universidades argentinas? El Banco Francés también. ¿Por qué las cuentas, por qué los fondos públicos, ¿sí? tienen que pasar por las cuentas de los bancos? ¿Por qué los bancos tienen que ser los administradores y no el Banco de la Nación Argentina, ¿sí? o el banco del gobierno de cada provincia? Entonces, realmente me acordé de un día que Rosita Siperovich nos vino a ver al cubículo de la Universidad de Buenos Aires y dijo, ahí estábamos escribiendo con un equipo, porque siempre hemos trabajado en equipo, la historia de la educación, una versión que hicimos de unos cuantos tomos de la historia de la educación en la Argentina. Y vino Rosita y dijo, yo quiero ayudar, porque yo tengo unos recuerdos y unas cosas que quiero decir. Entonces le dijimos, Rosita, incorporate al equipo. Dijo, yo no soy investigadora, los investigadores son otra cosa. Entonces le dijimos, no, Rosita, a ver, ¿por qué no trabajás con nosotros? Y Rosita se incorporó al equipo, ¿no? Y con ella, esa tradición de Santa Fe, de toda su historia, esa tradición pedagógica de la provincia de Santa Fe, que yo creo que está presente acá,
creo que los 3.000 docentes que están hoy acá son portadores, ¿sí? No simplemente para cuidar estilo museo, sino para poner como ponen al servicio de la continuidad de la transformación de nuestro sistema educativo, para garantizar, ¿sí?, la educación pública. Esa educación pública que está realmente hoy en peligro, como acaba de decir Roby, como acaba de decir el compañero del Uruguay. ¿Y por qué está en peligro? ¿Por qué está en peligro? Miren, yo quiero recordar una cosa. Quiero recordar que en el Congreso de 1985, todos los sectores, todos, de derecha a izquierda, se pusieron de acuerdo en que la educación pública podía ser privada o estatal. Y esto fue ponerle una granada a la tradición de educación pública argentina. Porque desde entonces, ¿sí?, desde entonces, mandar a los hijos a una escuela privada, a la escuela privada de la esquina, a la otra de más allá, 3 personas abriendo un jardincito, ¿sí? Es decir, un bachillerato popular valiosísimo que se abre porque el Estado no llega a abrir, a asumir totalmente su responsabilidad respecto a la escuela secundaria, ¿sí? Pero abrir, ¿sí?, de manera inorgánica instituciones educativas cobró legitimidad. Después, la ley de 2006, ¿sí?, la Ley Nacional de Educación del 2006 y la nuestra, la ley de la provincia de Buenos Aires del 2007 y las de muchas otras provincias, con excepción de algunas, Salta, por ejemplo, que hizo su propia ley con educación religiosa obligatoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero como se avanzó a partir de la ley del 2006, ¿sí?, fue precisamente para reconstruir la educación pública. Y a mí me parece que es muy importante que tomemos la ley nacional, la ley de educación nacional, que la leamos, que la conozcamos, porque es un proyecto, ¿sí?, un proyecto para desarrollarlo, que está apenas en sus comienzos. Hay muchísimo para hacer a partir de la ley. Entonces, ¿sí?, me parece que ahí están planteados los principios fundamentales de la educación pública argentina. Y ahí, compañeros, hay una cuestión muy clara, que es que aparece por primera vez en la legislación argentina el docente como sujeto de derecho. Aparece el docente como sujeto de derecho. Y esto es algo, es un concepto, es una política, ¿sí?, es una postura que tenemos que defender, que es lo que está presente cuando decimos nosotros vamos a sostener las convenciones colectivas de trabajo, la paritaria docente, en donde no se discute solamente lo que trata de decir la prensa, es decir, la prensa corrupta, la prensa amarilla, la prensa opositora a cualquier proyecto, a este y a cualquier proyecto nacional, popular y democrático, que lo que dicen es las paritarias son porque reclaman salarios, nada más. A los docentes no les importa nada más que el salario. Yo digo que no. O sea, claro que no. O sea, reclaman muchas cosas los docentes en las paritarias, ¿sí? Reclaman muchas cosas. Reclaman, por ejemplo, ¿sí?, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, que es cuando reclaman por la unificación del cargo docente. ¿Qué hay detrás de la unificación del cargo docente? Sí, ahí están las condiciones de trabajo del docente, pero también está la organización en la escuela de un equipo de trabajo. Está que cada docente, ¿sí?, pueda sentirse en la escuela como en su casa, porque a los docentes, ¿sí?, nos quitaron nuestra casa, que era la escuela, cuando lo que hicieron fue romper en 1000 pedazos, ¿sí?, el perfil del docente, ¿sí?, la identidad del docente, cuando trabajaron para eso. Por eso, las 100 y pico experiencias que va a haber mañana son un síntoma importantísimo que del todo no pudieron. Que hacer lo que hicieron en Chile, en la Argentina, no pudieron. Y qué suerte, porque hoy es muy difícil revertir la situación en Chile. Es decir, en Chile, la educación, lo decía Roby, en su 60% está privatizada, pero privatizada no es simplemente que ha habido un avance de la educación privada, no.
O sea, es de propiedad privada mezclada con el Estado de una manera tal que eso no se arregla con un decretazo. No es que Bachelet puede sacar un decreto y decir ahora toda la educación es pública, sino que es un proceso larguísimo ese, complicado, es decir, con fuerzas en el interior del sistema escolar, que son las que se oponen. Y a eso voy. Voy a lo siguiente. Si en el 85 se legitimó en la Argentina que la educación pública puede ser estatal o privada, en los años 90 todos sabemos lo que pasó, que el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y el gobierno, y gran parte de la sociedad que votó ese gobierno, es decir, apoyó el proceso apoyó que se marchara hacia un proceso de privatización que por suerte no se terminó de alcanzar, pero sí, al mismo tiempo lo que apoyó fue la descalificación de la educación pública, la descalificación del docente, ¿sí? Y luego, más adelante, ¿sí? Es decir, ya con la alianza, el desastre que fue la alianza, etcétera, se comienza la reconstrucción del sistema, ¿sí? Como en varios países de América Latina, desde sus cimientos construyendo escuelas, ¿sí? En primer lugar, revalorizando el salario docente, etcétera, estableciendo una relación distinta con los docentes en las convenciones colectivas de trabajo y después todo lo demás que ya sabemos que acompañó esto y que le dio base a la asignación universal, etcétera. Ahora, yo lo que creo profundamente es que lo que necesitamos es una convocatoria a los docentes, porque es cierto que hay docentes, ¿sí?, que van a la escuela, de ahí trabajan, después van a otra, ¿sí?, se van a su casa, que no tienen mayor interés, y que, como decía Roby, bueno, hay un problema de para qué se usa el paro. ¿Pero por qué es eso? Nos preguntamos si eso es culpa del docente, porque a los docentes algo les pasó, que se les fue la mística y que hay que llamarlo a Sarmiento de nuevo para que les imbuya así. Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que lo que estamos necesitando, ¿sí?, es política educativa. Y esta es una cuestión nacional y también provincial, también de cada una de las provincias, ¿sí? Hace falta política educativa. Los docentes tienen que saber hacia dónde ir y para qué. Estoy convencida por experiencia y por saber lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia de la educación argentina, que si a los docentes se los convoca y si se sabe para qué, y si hay un programa, y si es coherente, y se les muestra concretamente qué es lo que hay que defender, y esto es posible por una política, es feo decir política de Estado, bueno, por una política de Estado, ¿sí?, o del Estado, entonces los docentes van a estar en la escuela, ¿sí?, y se van a quedar. ¿Y saben por qué? Porque lo primero que tenemos que defender es nuestro trabajo, la valorización de nuestro trabajo. Para eso hay que estar en la escuela, ¿sí? Hay que estar en la escuela y cuando se hace paro tiene que quedar muy claro, ¿sí?, que por qué se hace ese paro. Cada docente tiene que decir por qué hago este paro. ¿Y por qué se toma esta medida de fuerza? Y como dijo Roby, habrá que discutir, ¿sí?, esta lucha que va a haber que seguir llevando en el futuro. Pero quiero decir, el valor enorme que tiene lo que hace cada docente en su aula, el valor enorme que tiene que cada docente esté agremiado, el valor que tiene el sostener sindicatos, ¿sí?, sostener los sindicatos de base, sostener a la CETERA, sostener a la Internacional de la Educación, ¿sí?, que el hecho de que la Internacional de la Educación haya tomado como tema central el análisis, el estudio y el combate a la mercantilización de la educación es muy importante, muy importante. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hace también el movimiento pedagógico latinoamericano, porque la educación ha sido, y sigo con esa secuencia de etapas, después de los 90, o hacia finales de los 90, mientras nos decían el Estado no sirve para nada, después, ¿sí?, avanzaban ¿sí?, y crecían
¿En pro de qué? En pro de apoderarse del Estado, porque de pronto dijeron, bueno, en realidad el Estado no hay que abandonarlo, lo tenemos que tener nosotros. Y la educación pública también. Se dieron cuenta que la educación pública era un enorme mercado potencial, un mercado con clientela infinita. Entonces, ¿hacia dónde se avanzó? ¿Hacia dónde avanzaron las famosas fundaciones que pululaban, crecían en la década del 80, del 90? Muchas, no todas, pero muchas de ellas, ¿sí? ¿Hacia dónde los grandes bancos? Hacia, ¿sí?, la tercerización de la educación pública. Miren, en la esquina de mi casa está el gobierno de la ciudad, el gobierno de Macri, hizo una escuela que uno la ve y dice, bueno, a ver, Macri en realidad tan malo no era, miren la escuela que hizo. Claro, el problema es, hay que revisar la licitación, ¿sí? Y después hay que ver cómo se llena la escuela. Hay que ver cómo se llena la escuela, porque si se va a tercerizar la limpieza, después se terceriza la comida, pero después se terceriza la formación docente. Y después, ¿sí?, como hace poco dijo el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, después vamos a llamar evaluadores internacionales. ¿Para qué? Anónimos, ¿sí? Vamos a instalar el IB, el Bachillerato Internacional. No lo critico, lo que digo es que el IB, ¿sí?, es un bachillerato internacional cuyos evaluadores nadie sabe quién son. No se sabe en qué lugar del mundo se evalúa. Yo estuve hablando con varios chicos que están en el bachillerato internacional, en escuelas de la ciudad y en públicas y privadas, y que dicen el gran hermano, dicen, el gran hermano nos evalúa, pero ¿cómo te evalúa el gran hermano? No sabemos quién es, ¿no? Entonces, cuidado, porque eso es adentro de las escuelas públicas, y yo creo que ese es el punto más importante en esta etapa, el más importante. Es el apoderamiento de la educación pública por parte del mercado. Y ahí, solo la unidad de los docentes, el trabajo para que también haya organización estudiantil. Los centros de estudiantes son muy importantes, muy importantes. En la Argentina el movimiento estudiantil es muy débil. Hace muchos años que es muy débil, ¿sí? Entonces, la promoción del movimiento estudiantil, el trabajo con la sociedad en su conjunto, para que retome la sociedad su responsabilidad en la educación pública, ¿sí? Todo eso es tarea nuestra, Es decir, y quiero terminar diciéndoles que me parece que estoy profundamente convencida, y sobre todo mirando esto, en donde está la carpa ahí presente y están compañeros de todos los distritos de la provincia de Santa Fe, y hay compañeros de muchas provincias. Y bueno, es decir, realmente que en la etapa que viene, para la etapa que viene, ¿sí?, los docentes vamos a tener que ser muy firmes para defender lo que se ha hecho en estos 10 años, muy firmes para defender nuestras convicciones. Y en ese sentido hay varias metas, pero hay una que es muy importante y es una nueva ley de financiamiento educativo. Cuando supimos que las agrupaciones de base habían votado el 8%, ¿sí?, más, entiendo que es el 8 más el 2, el 8 más el 2 para educación superior y ciencia y técnica. Al principio, sí, nos pareció que era mucho, pero después hicimos las cuentas y no es mucho. Les aseguro que no es mucho. No solo no es mucho, ¿no?, sino que hay que entender que el porcentaje debe crecer con el tiempo, que no es que fijamos el 6% y se acabó. Entonces va a ser el 6% del PBI. No. Hay que adecuarlo a las condiciones nuestras y de los países de la región y de lo que pasa en el nivel internacional. Entonces, el 8% para la educación obligatoria, esa es la obligación del Estado. Y ahí se les digo que últimamente me dio por leer a Sarmiento. Y Sarmiento lo decía claramente, decía, bueno, pero si el Estado está legislando, si hay ley, que en donde la educación es obligatoria, ¿sí?, entonces tiene que garantizar la gratuidad de esa educación y tiene que garantizar el financiamiento de esa educación. Dice, por lo tanto, hay que pelear para una nueva ley de financiamiento. Es
Es decir, que tenga el 8% más separado el 2% para educación superior y ciencia y tecnología, para que no se confunda todo, porque si no después se confunde, no se sabe qué se usa para qué. Y además esa ley de financiamiento tiene que tener otras metas, muchas otras metas alcanzables. Si ponemos que el 100% de las escuelas tiene que ser de doble escolaridad dentro de 5 años, no se va a conseguir. Pero si ponemos un porcentaje razonable, ¿sí?, de escuelas de doble escolaridad y de jornada extendida, ¿sí?, entonces a lo mejor lo vamos a poder alcanzar. Y si decimos que debe cubrirse la meta de los niños de 4 en las escuelas, tenemos que tratar de alcanzarlo, entre otras cosas. Y estas cuestiones, ¿sí?, son muy importantes, porque estas son metas de la lucha de los docentes. Bueno, creo que esto es lo que tenemos por delante. Realmente muchísimas gracias y ojalá haya muchos congresos por esto, como este. Muchas gracias, ANSAFE. Gracias, Adriana, un lujo, como siempre, escucharte y tenerte aquí.